Buen día, buenos días a todos. Gracias, Maurici, por la introducción. Es una real satisfacción estar aquí interviniendo en Barcelona y gracias a esta magnífica iniciativa, que espero que no sea la última, de Barcelona Digital. Un proyecto innovador, necesario y que tiene que estar conectado necesariamente al turismo. Y gracias también a la Generalitat de Cataluña, al Ayuntamiento, Diputación y a aquellos sponsors privados que están apoyando esta iniciativa. Aquí hay mucho talento reunido, hay mucha asistencia, mucho interés. Centrándome fundamentalmente en algunos aspectos que me merecen mayor interés, como es el papel del conocimiento aplicado al turismo o los denominados destinos turísticos inteligentes. Miren, lo estamos oyendo cada día, vivimos tiempos de transición, de incertidumbre. Es el hábitat natural de la vida humana en estos tiempos. Bauman, filósofo a quien admiro, habla una creación brillante, la modernidad líquida frente a esa modernidad sólida. Se han devaluado las distancias espaciales, lo sabemos muy bien los del turismo. Hay un intenso tráfico a través de todas las fronteras. El fenómeno de las grandes urbanizaciones, de las grandes poblaciones, están marcando estilos de vida y estamos ante una vida multicolor que ha venido para quedarse. La globalización ya no solo es una palabra, es algo ineludible, irreversible, y nuestra interdependencia es también global. Y estamos en movimiento, como estamos en movimiento, en permanente movimiento, por eso nuestros objetivos son necesariamente cambiantes. Ahora ya decir estos son nuestros objetivos a 15 años, a 10 o 12, siempre fue difícil, ahora es más difícil. Pero también estamos viviendo, en mi opinión, en tiempos de desasosiego, porque intentamos controlar este presente, un presente muy complejo, que presenta un crecimiento exponencial de la oferta tecnológica y una densidad abrumadora de información, que sobrepasa nuestra capacidad de absorción. Pero también, a la vez, y este es un reto muy seductor, tenemos la obligación de controlar este presente, de entenderlo, si es que al menos nos proponemos imaginar el futuro. Hoy hablamos de ciudadanía global. Hay muchos libros olvidados en la historia, en las bibliotecas. Hay un librito de 1784. Hace más de 230 años se escribe un pequeño tratado que se titula Idea de una historia universal en sentido cosmopolita. El autor era uno de los grandes de la filosofía universal, Kant. Entonces predijo que tarde o temprano no quedaría en el planeta algún espacio vacío al que pudiéramos aventurarnos. Kant estaba postulando ya el diseño de unas normas de hospitalidad mutua que deberían convertirse en una especie de necesidad humana. Hablaba de esa llegada de la ciudadanía del mundo, de hospitalidad mundial. Fue un previsor. Sí que acertó Kant cuando pensaba que el mundo o era hospitalario o no podría serlo, ¿no? Y ahora hablamos del turismo como la industria de la hospitalidad. La hospitalidad, insisto, ya es algo inherente a la conducta humana. Siempre estuvo allí. ¿Y qué decir de la sociedad del conocimiento? El exceso de información está caracterizando a nuestra sociedad contemporánea. Datos que ilustran mucho, ustedes lo conocen muy bien, los fenómenos que se están produciendo. En los últimos 30 años se ha producido más información que durante los 5.000 años anteriores. Quizás sea exagerado, pero va por ahí la cosa, ¿no? El saber de la humanidad se duplica cada 5 años. Dice Ignacio Ramonet que un dominical de New York Times contiene más información que la que una persona culta del siglo XVIII consumía a lo largo de su vida. Hay una competencia feroz por lograr la atención siquiera efímera de los consumidores potenciales, de los internautas. Esa lucha, a veces esa vana esperanza de los proveedores ansiosos porque los internautas se topen de repente con algo que no están buscando, caracteriza mucho nuestro mundo de hoy. Y caracteriza, de acuerdo con de Koenig, el contenido ya hoy es un vistazo, o Vargas Llosa, que dice que estamos en un permanente picoteo, que tenemos que elegir cosas, que estamos necesitados, pero tenemos grandes dificultades, a veces incapacidades para esa elección. Pero esto es lo que hay. El conocimiento disponible, también en el turismo, nos está abriendo muchas puertas, inmensas oportunidades, y en función de cómo lo entendamos y lo gestionemos,
estaremos incidiendo notablemente en la calidad de los destinos y en eso que tanta fortuna hace hoy en el turismo de la experiencia turística. La base del conocimiento turístico, por resumir en 3 ideas: las competencias tecnológicas, por supuesto, las necesidades de los turistas también, las capacidades de los proveedores también, probablemente muchas más. Pero hablando de las necesidades de los turistas, tenemos que destacar aquí ahora cómo la información y su uso en todas las fases del proceso de compra están jugando un papel cada vez más decisivo. Y eso lo sabemos la gente del turismo. Un muy reciente estudio global de CNN, hecho en 70 países, nos dice, entre otras cosas de interés, cuando se les pregunta a los encuestados sobre los factores que más influyen en el proceso de toma de decisión, dicen seguridad, precio, reputación del destino. Pero dicen también, en cuarto lugar, y de una manera muy alta, muy significativa, conocimiento y disponibilidad de información. Y lo dicen antes incluso que la diversidad de actividades que puedan realizar estos turistas en el destino. Repito, conocimiento y disponibilidad de información. Por eso creo que el grado de respuesta que se dé a preguntas como ¿qué uso y gestión de la información se está haciendo por las empresas o los destinos? Es decir, ¿cómo crean valor de los activos intangibles? Señalará vías claras de diferenciación en un camino que me parece irreversible. En mi opinión, hoy, la real diferencia a la que tanto se aspira por parte de todos, hay que hacer cosas diferentes, todo diferente. Es muy difícil hacer cosas diferentes. Decía Senet que muchas veces lo único diferente es el envoltorio. La máquina, el coche sigue siendo el mismo, el motor, pero el envoltorio cambia y aparece como diferente, como nuevo, ¿no? Pero bien, la diferencia no está tanto en un recurso más o menos atractivo, sino en asumir y en gestionar inteligentemente la información disponible. La planificación estratégica, el desarrollo de productos, las estrategias de marketing, los planes de inversión, la planificación del transporte, el seguimiento de la competitividad, etcétera, etcétera, requieren información consistente, rigurosa, procesada y analizada en el tiempo requerido. Muy rápidamente, un esbozo sobre el turismo mundial hoy. Crece imparablemente las llegadas internacionales, el movimiento turístico en el mundo, más de 1 billón de llegadas internacionales se registran en 2012, factor de empleo y desarrollo notable, una competencia mundial abierta. Cada vez más, cuando ustedes miran el ranking de los países competidores del mundo, ya no existen los picos de los 5 primeros que representan el 40% de la tarta y el resto. Cada vez se aplana más actores, más competencia, no solo en los estados, también en las regiones, etcétera. Crecimiento sostenido. Según OMT, en el horizonte 2030 el crecimiento va a continuar en el turismo mundial, probablemente a un ritmo menos alto, en torno al 3%, pero estamos ante un panorama previsiblemente de crecimiento sostenido. Y de reducción de obstáculos para viajar, que todavía existen muchos y que los estados están haciendo enormes esfuerzos porque mejoren las condiciones. Muchos países, Estados Unidos, bueno, los grandes emisores y los grandes receptores están haciendo grandes esfuerzos y la OMT se empeña en que esto sea una tónica general en los próximos tiempos. La evolución en la convergencia turismo-tecnología. La tecnología y el conocimiento, afortunadamente, son clara referencia estratégica en los principales documentos de política turística, y no solo en España, sino también en todo el mundo. Desde 1996, el programa comunitario Filosenia, el Plan Futures de aquel año, ya entre sus programas estaba hablando de conocimiento, de mejorar la información, de tecnificar el turismo. Hoy, el Plan Nacional Integral del Turismo 2012-2016 expresamente señala como referencia estratégica que la capacidad de captar y gestionar el conocimiento sobre el sector turístico español desde un punto de vista de oferta, de demanda o de la competencia es un objetivo estratégico del turismo español. Miren, los rankings muchas veces, pues como todos, son discutibles, pero el World Economic Forum, en el índice de competitividad de los viajes y al turismo, damos aquí un vistazo desde el punto de vista de la competitividad del turismo. En la columna izquierda, el ranking global, y a la derecha, la competitividad desde el punto de vista de las TIC. Este es el top 10, como digo, del índice de competitividad turística del año anterior, de 2012. Se han analizado una serie de variables, el marco regulatorio, entornos de negocios, infraestructuras, etc.
En cuanto al ranking general, hay un claro dominio, como observan, europeo, con una espléndida posición de España en el cuarto lugar. Y en el ranking específico TIC, la disponibilidad de sólidas infraestructuras, TIC, etcétera, hay un dominio de las economías asiáticas y aquí España pierde un poco el pie, situándose en el puesto 28. Solo 4 países están en los 2 top 10. Suecia, por cierto, uno de los países más expertos en Internet del mundo, Suiza, Reino Unido y Singapur. ¿Qué dicen las empresas o cómo están las empresas turísticas españolas desde una posición de TIC? Según el informe de la ONCHI y de Red.es del año pasado, es un informe reciente, 4 conclusiones, 3 conclusiones. Implantación relevante, eso dicen las empresas, valoración positiva, falta formación en TIC y en la gestión de procesos de negocio propios de la cadena de valor, y luego piden a las empresas de software que se ajusten a las necesidades de los clientes, que colaboren en el diseño desde el principio del proceso. Y también recomiendan a los destinos turísticos, a las administraciones, que se aproveche la demanda actual para ofrecerles una información completa de una manera inteligente. Ustedes, todos los que están aquí saben y tienen un conocimiento mucho más experto. Estos son una serie de herramientas, sistemas tecnológicos que están sobrevolando y que están incidiendo también en el desarrollo actual del turismo mundial. Sin duda, en estas conferencias, en las siguientes que se desarrollan a lo largo del día de hoy, se hablará con mucha más propiedad y con mucha más experiencia sobre cada una de estas cuestiones o algunas de las más importantes. Se me ha ocurrido poner solo un ejemplo de cómo se puede actuar en el denominado Internet de las Cosas. El aeropuerto de London City está implementando, por ejemplo, una prueba preliminar de red de tecnología cruzada que quiere abrir caminos conectando elementos de diversas máquinas o de diversos dispositivos. Va a consistir o consistirá en sensores interconectados y otros despliegues que van a permitir comunicación a través de áreas que hasta ahora estaban aisladas con sus propios reductos tecnológicos. Algunos productos que el aeropuerto planea incluir en esta aplicación son gestión de los movimientos del pasajero, medir los tiempos de viaje, implementar programas de fidelización del cliente, ofrecer servicios específicos de localización, etcétera, etcétera, etcétera. El proyecto parece que se pondrá en marcha a comienzos del próximo año. Pero estos son ejemplos cómo en muy poco tiempo toda esta complejidad, en principio, va a estar, esperamos, a favor de los viajeros, a favor de los turistas, de la facilidad de los viajes. ¿Qué les voy a contar a ustedes sobre las redes sociales que ustedes ya no sepan? En Twitter decía, no sé quién, lo leí, que había, no sé si eran 180.000 expertos en redes sociales en España, así se declaraban al menos. Permítanme solamente una observación. Y sin dudar de que las redes sociales han cambiado los escenarios en los que habitualmente se movían los turistas y las empresas turísticas. Lo cierto es que creo que podemos afinar o debiéramos de afinar y profundizar más en la información disponible. El deseo de comunicarse y de compartir es tan antiguo como el hombre, no es algo nuevo. Quizás las redes sociales han convertido este comportamiento social en un comportamiento universal y además instantáneo. Pero yo creo que hay que ser cautos con las cifras que se manejan con profusión en cuanto a su implantación real y las conclusiones que probablemente algunas veces precipitadamente se extraen porque quizás se hacen desde una cierta endogamia. Lo cierto parece ser, y lo cierto siempre entre comillas, según este estudio de Red.es y de la ONCHI, que la penetración en las empresas turísticas españolas está en una horquilla, con lo cual entre el 23 y el 44%, que no es poco. Hay un profesor que ha ganado un premio en Fitur a la mejor obra de investigación, el profesor Albacete, que ha investigado este fenómeno y nos habla que tanto desde el punto de vista del cliente como desde el sector hotelero, las redes sociales presentan poca implantación en España. Lo dejo para los debates que ustedes van a tener a continuación. Voy a terminar aludiendo a los destinos turísticos inteligentes. Hoy todos los destinos turísticos están interpelados, abocados a adaptarse a los nuevos turistas. Sus tradicionales roles, instrumentos y su propia eficiencia están en cuestión. Va emergiendo un nuevo concepto de destino turístico, donde cada vez se hace más patente una dimensión dinámica, próxima al concepto de red colaborativa de múltiples agentes públicos y privados
que están conectados por flujos constantes de información, que están coproduciendo servicios y productos. Y los destinos turísticos inteligentes, Smart Destinations, apuntan en esta nueva dirección. El Plan Nacional Integral del Turismo Español actual concede un gran interés a este emergente fenómeno que aún está, es cierto, necesitado de definir en muchos de sus elementos, de sus características y de sus funciones. Pero parece cierto que las TIC están bañando nuestras ciudades, nuestros destinos. Los sensores y dispositivos de última generación y los zumbidos se despliegan. Empezamos a aprender que el espacio público y el ciberespacio son interdependientes. Parece que vamos a ver las calles como auténticas plataformas tecnológicas. Las cosas van a ser más encontrables, más fáciles de encontrar. Y pese a los riesgos inherentes de un mal uso de la tecnología, a lo que hay que estar muy vigilantes, tenemos que aprender a aprovecharnos de sus ventajas. Miren, para el turismo se abren oportunidades, antes lo decía, inmensas. Empezamos quizás solo a vislumbrar cómo pueden llegar a ser las cosas invisibles. Hasta hoy en las calles de cualquier barrio empezaremos a verlas. Descubriremos, por ejemplo, una iglesia hasta entonces ignorada o la tienda de la esquina donde venden unos objetos de artesanía únicos que estábamos buscando, la celebración de un concierto de un grupo aficionado de folk justo en un teatro que está aquí al lado de la plaza, etcétera. Esas oportunidades serán ahora visibles y el concepto actual de oferta complementaria se va a recrear de una manera casi instantánea a los pies del turista sin grandes procesos de producción. ¿Y qué decir de la gobernanza de los destinos turísticos inteligentes? Dentro de esa configuración de entramados heterogéneos y de nuevos problemas, la gobernanza debe ser pilotada, en mi opinión, como un proceso dinámico de coordinación y de abierta cooperación. Miren, ante la globalidad de los mercados y la dimensión mundial de muchos problemas, creo que debiéramos acentuar las visiones amplias, sistémicas, como se dice, anticipadoras. Y tendremos también, y esto no hay que olvidarlo, que fortalecer el sentido de la búsqueda del bien común, del interés general, porque se están viendo muchos intereses comunes afectados cuando ordenamos y gestionamos un destino turístico. Pero al final, dos vías que se juntan y complementan, la inteligencia y la cooperación y la inteligencia, que dan pleno sentido al momento actual. No sé cómo van a ser las plataformas tecnológicas, no va a haber una única solución para su configuración, las que impulsen y mejoren la gestión. La fórmula cloud, habrá que integrar herramientas de business intelligence, de analítica, que van a empezar a dar soluciones a problemas, digamos, seculares del turismo, como por ejemplo eso que siempre se ha defendido desde hace 30 años y se defiende y no se soluciona porque no es fácil, la reducción de la estacionalidad, etcétera. Probablemente con instrumentos nuevos nos aproximemos mucho mejor al éxito en la gestión futura. Sostenibilidad, pero no sostenibilidad como un mantra que se repite en cualquier conferencia o en cualquier programa. El turismo sostenible ha adolecido de insuficientes criterios para medirse y para evaluarse. Y el Consejo Global del Turismo Sostenible, del que forma parte la OMT, ha iniciado un proceso y ha fijado estándares mínimos a los que cualquier destino o organización turística debiera aspirar a alcanzar esas pautas de sostenibilidad. Se trata de hacer una práctica estandarizada. Pues bien, aquí se abre un campo enorme, enorme de actuación para la tecnología, donde la tecnología puede y debe jugar un papel muy relevante. Si ustedes analizan los estándares globales los criterios globales, verán el campo de acción tan enorme que existe para que tecnología y turismo se den la mano en un objetivo tan fundamental. Y vuelvo al comienzo de mi intervención. Y vuelvo también a uno de mis favoritos, a Bauman, y a una metáfora que leí en un libro reciente sobre el puerto de montaña y que yo creo que nos puede servir como útil reflexión final. Dice Bauman que, como nuestros antepasados del siglo XVII, nosotros también estamos subiendo una empinada cuesta en dirección a un paso montañoso que nunca antes habíamos cruzado.
No tenemos idea alguna de la panorámica que alcanzaremos a ver, ni a dónde nos llevará este intrincado desfiladero. De lo que sí estamos seguros es que no podemos quedarnos mucho tiempo donde estamos ahora, en un punto indeterminado de esa pendiente de acusada subida. Así que seguimos moviéndonos. Nos desplazamos no tanto para algo, sino por motivo de algo, porque no podemos pararnos. Y solo cuando alcancemos ese puerto y contemplemos el paisaje que aguarda al otro lado, será el momento de desplazarse para. Será entonces cuando veamos, atraídos por la visión de un destino ostensible. Muchas gracias por su atención.